RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. En tiempos revueltos comienza el espacio en blanco. Algo que ya hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa. Esta noche la parte técnica, Javier Campos y José Nieto, Ricardo Aguilera en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros, como siempre, compartir este tiempo. Tenemos medios de comunicación. Escríbenos al correo espacioenblanco@rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio RN. Y antes de comenzar, algunos recuerdos. La próxima semana vamos a hacer un programa especial desde la Casa de la Cultura en Jaén con muchas sorpresas. Daros una vuelta si podéis por ese paraíso al pie de la sierra donde nace el Guadalquivir, y si no podéis ir, escuchar luego en nuestro horario habitual. Hay muchas sorpresas. La cita, Casa de la Cultura, a partir de las 7:30, ir prontito para pillar sitio. En Quesada, Jaén, ese es el lugar. Y mañana el segundo capítulo de ese Camino Interior, la serie de Miguel Ángel Tobías, una serie muy recomendable para estos tiempos que vivimos, con David Meca como invitado, y ya veréis qué interesante. Y temas exclusivos nos esperan esta noche. Hoy os invitamos a descubrir lo que se ha llamado el Templo del Rey Salomón en España. El monasterio de San Lorenzo del Escorial es uno de los mayores templos cristianos que jamás se haya construido. Calificado por algunos como la octava maravilla del mundo, fue elevado por el rey más poderoso de su tiempo para conmemorar la victoria en la batalla de San Quintín. Pero muchos dudan de que esa fuera la verdadera razón. Sus proporciones y otros elementos, como las enigmáticas pinturas de la bóveda de su espectacular biblioteca, encierran innumerables incógnitas. Es posible que Felipe II tuviera otros motivos mucho más poderosos para ordenar levantar este monumental edificio, pero que debían permanecer ocultos. ¿Qué secretos esconde el monasterio del Escorial? ¿Qué secretos se esconden tras esas piedras? ¿Qué se quería ocultar y dejar solo a la vista de los iniciados? ¿Quién era en realidad Felipe II? Ese será hoy nuestro primer tema. Habrá más enigmas esperando a ser resueltos. Esa es nuestra cita de hoy y, como siempre,
Eres nuestra principal invitada e invitado. Y con esta música nos vamos hasta Cantabria a saludar a nuestro primer invitado, Mariano Fernández Urresti, alguien de la familia. Buenas noches, Mariano. Hola, muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre que atravieso el espacio en blanco. Como me gusta. Licenciado en Historia, has escrito más de 30 libros. Yo no sé cómo tienes tiempo para escribir tantos libros. Entre otros, recuerda Sefarad, Magia, Vida y Muerte en la Aljama, con la que obtuviste el Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián en 2023. Has escrito novelas, has estado muchas veces hablando de diferentes cosas en el programa. Y lo último que tenemos por aquí, Felipe II y el templo del rey Salomón, la historia secreta del Escorial. Y te pregunto, ¿cómo tienes tanto tiempo para escribir? Creo que ya me los contaste alguna vez, pero me reitero la pregunta. Sí, yo creo, Miguel, que cuando uno tiene pasión por algo busca el tiempo donde no lo encuentra a veces, ¿no? Y lo halla al final. A mí me gusta mucho desde pequeño leer y también escribir, y bueno, pues mientras tenga imaginación sin novela o ganas y tenacidad así sin ensayo, pues seguiré haciéndolo. Qué bien. ¿Y por qué la historia? ¿Por qué esa pasión porque en tus novelas también recuperas datos históricos, los mezclas y haces ahí Bueno, pues yo siempre desde pequeño me gustó mucho la historia, y esa fue la razón por la que después estudié historia, ¿no? Muchos años después tuve la oportunidad de escribir mi primer libro y bueno, pues lógicamente me enfoqué en aquello que siempre me había apasionado desde niño, pues la parte, digamos, menos conocida, la cara B de la historia, la rebotica de la historia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí van siempre mis libros. Es curioso y es de agradecer porque personas como tú, Jesús Callejo, estáis dando una nueva visión sobre la historia de cantidad de cuestiones desconocidas y que están ahí súper interesantes para muchos de nosotros, o que deben de ser contadas. Y eso va a pasar hoy. Fíjate que conocemos el Escorial, un sitio súper increíble, una construcción súper mágica, pero hay muchas cosas detrás y vamos a descubrirlas contigo, si te parece, ¿vale? Estupendo, será un placer. Vamos con esa primera introducción e intentamos entrar en esos misterios. Hoy vamos a penetrar en historias secretas y vamos a tratar de responder a muchas preguntas. ¿Por qué Felipe II impulsó la construcción del monasterio de El Escorial? Tal vez la respuesta se encuentre en las estatuas de los 6 reyes judíos que presiden la entrada a la Basílica de El Escorial. A lo largo de su vida, Carlos I creyó ser el nuevo rey David y su hijo Felipe quiso emular al rey Salomón. Ambos monarcas imitaron a los reyes bíblicos y, al igual que ellos, se consideraron instrumentos en manos de su Dios. Así, Felipe II, como el rey Salomón, construyó un templo que pretendía ser el centro del mundo, el Escorial. Y fue allí donde se creó un círculo de iniciados en el que, además de Juan de Herrera, destacó el bibliotecario Benito Arias Montano, experto en cábala. El Escorial y algunos de sus secretos son hoy objeto de nuestra investigación. Hay mucho que contar, mucho que investigar y yo casi no sé por dónde empezar. El tiempo en el que ocurría todo esto, Felipe II era uno de los reyes más poderosos de Europa, ¿verdad? Es cierto. Mira, fíjate, el de su padre, de Carlos
V, pues podemos recordar que este rey había recibido de su madre, Juana de Castilla, la corona de Castilla, obviamente, pero también América. También a través de manos de Juana llegaban a Carlos V pues los reinos de su abuelo, Fernando el Católico, es decir, Aragón, Nápoles, Navarra. Luego de su padre, Felipe el Hermoso, Carlos V recibió pues Países Bajos, Artois, Flandes, Borgoña, y todo eso fue después a parar a manos de Felipe II, quien a su vez tuvo la oportunidad, y no la desperdició, de tomar Portugal. Y durante un breve tiempo, mientras estuvo casado con María Tudor, pues también fue rey de Inglaterra. Casi nada, ¿no? Es Rex Mundi, ¿no? Si aplicamos el término a lo estrictamente político y mundano, ¿no? Era realmente el rey del mundo en aquella época. Un hombre muy poderoso que nació 2 veces. ¿Nació 2 veces? ¿Y eso? Ese es una primera curiosidad o anécdota o enigma, llámalo como quieras, que adorna un poco la vida de este hombre, porque en efecto, bueno, pues todo el mundo sabe, y da por cierto, y así es, que nació el 21 de mayo de 1527 en Valladolid, en el Palacio de Pimentel. Y ahí también se da una curiosa circunstancia, como el palacio estaba adscrito a otra parroquia, pero querían bautizar a Felipe II en la iglesia de San Pablo, lo que hicieron fue sacarlo por una ventana lateral, para que el bautismo pudiera celebrarse en la catedral, que te digo, ¿no? Pero la segunda cosa curiosa es, como te decía, que hay una leyenda que sostiene que nació en Villoruela, en un pueblecito de Salamanca, porque la madre de Felipe, Isabel de Portugal, venían de viaje, la comitiva real, desde Granada hasta Valladolid, y según esa leyenda, se puso de parto en este lugar, en Villoruela, una pequeña aldea a la que yo fui a parar un día de invierno, Miguel, pues por la curiosidad de ver si en mi sector había algún fundamento para esa leyenda, ¿no? Los dominicos de la iglesia de San Pedro pues me enseñaron un libro, ¿no?, donde se hacía referencia a esa circunstancia, que bueno, pues probablemente solo sea una anécdota, pero lo cierto es que en el libro de bautismos, que comienza en 1509 y termina en 1605, en el folio 38, se hace referencia a ese supuesto parto de la serenísima reina y emperatriz Isabel, que dio allí a luz, según esta historia, pues al príncipe de Castilla, don Felipe. Qué curioso. 2:19. No sé si quieres decir algo. Vamos a intentar mejorar, si no te importa, el sonido, pero vamos a seguir poniendo más informaciones sobre ese rey y lo retomamos. Recopilemos algunos datos en el canal Historia y en la voz de Javier Sierra. 13 de septiembre muere rodeado de reliquias de santos mientras contempla una de las pinturas más enigmáticas de la historia, el Jardín de las Delicias del Bosco. Felipe II fallece en sus aposentos del monasterio del Escorial. El legado más importante del monarca y que se terminó de construir justo un 13 de septiembre, aunque 14 años atrás. ¿Qué pretendía el monarca al contemplar esos ocultos mensajes en los últimos suspiros de su vida? ¿Podría conocer su significado? Cuando Felipe II está agonizando en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, en los últimos días de aquel verano, él pide que le lleven varias reliquias importantes, de las más de 7.000 que están almacenadas en el monasterio de San Lorenzo, y que le lleven también una serie de pinturas a las que le tiene un especial afecto. Parece que el rey tenía especial interés en que le abrieran el Jardín de las Delicias porque quería meditar, hacer una meditatio mortis, sería el término correcto, sobre la banalidad de la vida y sobre lo que le esperaba en su viaje al más allá. Y especialmente parece que tenía interés en contemplar la tabla del Jardín del Edén, en la que aparece Dios Padre con Adán y Eva en la parte inferior, y una fuente muy particular en el centro mismo de la tabla, en la que aquella gente veía la realidad tal vez de un modo diferente a nosotros, ¿no? Y los monarcas, por ejemplo, tenían pues la costumbre de estar asesorados por personas que podríamos considerar magos o estrelleros. Creían en todas estas cosas que a lo mejor tal vez a un español medio de nuestros días le pueden hacer reír o sonreír, pero lo cierto es que fue así, ¿no?
En el caso de Felipe II le hicieron varios horóscopos. El que mayor fama ha cobrado ha sido uno llamado Prognosticón, calculado por el doctor Matías Jaco Sumbergense, y que se encuentra en la biblioteca del Escorial. Se trata de un horóscopo al que Felipe II tuvo una gran devoción, e incluso en determinadas oportunidades obró según lo que dictaba ese horóscopo, ¿no? Por tanto, eso por una parte, y por otro, por el contexto religioso en el que nos movemos. Piensa que en Europa se ha agitado el erasmismo, que proponía una visión intimista de la religión, que proponía el libre albedrío, y al mismo tiempo Martín Lutero, con sus 95 tesis, pues hacía estallar el concepto tradicional del cristianismo, proponiendo que el pecado original no existía, que solo te salvabas por la fe, no por las obras, solo admitía el bautismo y la Eucaristía, y negaba la infalibilidad del Papa. En ese contexto, en ese mare magnum, en España, además, proliferan las llamadas beatas, los alumbrados, como los de Llerena en Jaén, que defendían el abandono, la búsqueda interior. Aparecían profetisas como Lucrecia de León. En todo ese contexto, un rey como Felipe II, que bebía del cristianismo esotérico de Ramón Llull, se sentía impulsado, obligado a realizar una magna obra, pero no cuando era rey, sino ya siendo príncipe. Él tenía una obsesión con el Templo de Salomón, y mucho antes de la batalla de San Quintín en 1557, que es cuando dicen que tal vez se inspiró para construir el Escorial, ya él tenía esa obsesión con realizar una obra, no te diré que fuera exactamente el Templo de Salomón, pero sí inspirada en ese mítico templo judío. ¿Y por qué tenía esa obsesión con el Templo de Salomón? Pues porque de igual manera que su padre tenía una obsesión con el rey David. Mira, ambos, a lo largo de su vida, se presentaban de alguna manera de ese modo. Es decir, Carlos V fue un rey muy belicoso, muy militar, y exactamente igual que David, efectivamente. Y al mismo tiempo su hijo Felipe II adoptó, por decirlo de alguna manera, pues esa otra personalidad más serena, menos belicosa, más reflexiva, que podría ser la de Salomón. Hay un viaje que realiza Felipe en 1548, cuando es príncipe, le llamaron el felicísimo viaje, ¿no? Fue un itinerario que le llevó desde España, recorriendo los distintos territorios que estaban bajo el dominio español, hasta Flandes, donde estaba su padre. Pues bien, en el trayecto, en el felicísimo viaje, allí donde él llegaba, en las ciudades, lo recibían con, alusiones al rey Salomón, y así se presentaron una y otra vez él y su padre, David y Salomón. Y tal vez no es por otra cosa por la que luego lo comentaremos, pues hay 6 enormes estatuas de otros tantos reyes judíos presidiendo la entrada a la Basílica del Escorial, y en el centro justamente están David y Salomón. ¿Le llamaban el rey prudente los suyos o el demonio del mediodía, como le llamaban los enemigos? Cuéntame esto. Bueno, pues claro, en este caso nos encontramos con el cristal, según el cristal con que se mira, ¿no? Para los protestantes, para aquellos que en el norte de Europa defendían unas ideas diferentes a las que emanaron del Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica se rearmó, se afirmó en sus principios básicos contra los protestantes, pues sus enemigos, sus adversarios, lo llamaron así, el demonio del mediodía, el demonio del sur. En cambio, aquellos que estaban alrededor del monarca en España, con los que él, colaboraba habitualmente, con esa peculiar manera de ser que el rey tenía, pues lo llamaban rey prudente. Y digo esto porque él era muy parco en palabras, él se llamaba a sí mismo pues el rey de los papeles, trabajaba mucho, pero también era muy desconfiado, tenía espías que espiaban a los espías. Era una persona realmente peculiar, amante de las ciencias, de las matemáticas, impulsor de un índice de libros prohibidos, pero al mismo tiempo coleccionista de libros de esoterismo y de magia que en buena medida, en buena lógica, estaban prohibidos por ese mismo índice que el propio rey había impulsado, ¿no? Sin embargo, también era el tiempo de la Inquisición, ¿o no? Por supuesto. De hecho, curiosamente, algunos de sus
más íntimos colaboradores en el Escorial, ese círculo más próximo y entregado al hermetismo, los que luego podemos comentar alguna cosa, Sí. como su primer y su segundo bibliotecario, es decir, Benito Arias Montano y Fray José de Sigüenza, que escribe la crónica de la construcción del monasterio del Escorial, ambos fueron juzgados por judaizantes por la Inquisición y tuvo que mediar el rey para que la cosa no fuera a mayores. Era un tiempo revuelto también, como quizás los que estamos viviendo ahora, ¿eh? De otra manera, pero bueno, yo creo, Miguel, yo creo que los tiempos siempre han sido revueltos. Siempre han sido revueltos. Siempre han sido revueltos por una u otra razón, sí. 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Existen lugares en España que atesoran cultura, historia, leyendas, misterios. Y en Espacio en Blanco nos encanta visitarlos. Os invitamos a conocer uno de ellos. Un enclave a las puertas de la Sierra de Cazorla, donde se sitúa la impresionante Cueva del Agua, muy cerca del nacimiento del Guadalquivir y el santuario de la Virgen de Tíscar, entre otros maravillosos lugares. ¿Te vienes? El 19, 20 y 21 de abril en Quesada, Jaén. Allí nos encontramos. El Santo Reino nos espera. Más datos de leyendas y del lugar donde se iba a construir el monumento más grande de la cristiandad. El canal Historia y nuestro compañero Jesús Callejo nos ayudan en su búsqueda. ¿Era Saturno una especie de sombra que orbitaba constantemente sobre la figura de Felipe II y del monasterio de San Lorenzo del Escorial? ¿Por qué se eligió realmente ese lugar? ¿Qué leyendas se esconden tras esta inquietante construcción? La leyenda negra dice que ahí estaba la boca del infierno y lo que hace el monasterio del Escorial es sellar una de esas bocas para que no salgan los malos espíritus, es decir, para sacralizar una zona que era inestable a nivel energético. Bueno, esa es una leyenda, pero lo que está claro es que lo que se buscó son las confluencias telúricas y cósmicas para crear un axis mundi, es decir, un eje que conectara la Tierra con el cielo, y lo conecta. Tapar la boca del infierno, conectar el cielo con la tierra con esa construcción. Ya te comienzan a saludar desde Honfoss en Noruega, creo que se dirá así, desde Costa Rica, desde México, multitud de oyentes que tenemos, desde Ecuador, desde Venezuela, desde multitud de lugares y evidentemente mucha gente en España. Vamos al Escorial. ¿Por qué el Escorial? ¿La corte estaba en Madrid ya centrada? Sí, la corte había sido itinerante hasta ese momento. Como antes te decía, pues el parto de Felipe II sorprendió a su madre en Valladolid, porque la corte se había desplazado desde Granada hasta Valladolid. Pero con Felipe II tiene la estabilidad a partir de 1561 en Madrid. Todavía no ha comenzado la obra del Escorial, aunque, como te he dicho antes, estaba ya en la cabeza del entonces príncipe joven, luego rey joven. Uh-huh. ¿Y por qué el Escorial? Bueno, pues mira, he escuchado a Jesús Callejo hacer referencia a esa leyenda, ¿no?, a la boca del infierno. Cuando uno entra en el monasterio del Escorial, no sé si es la primera o segunda capilla a la izquierda en la basílica, se puede admirar un cuadro de Sánchez Coello en el que se representa a San Jerónimo y a San Agustín. Este último, San Agustín, tiene en sus manos una maqueta del edificio. Para muchos es una muestra de que su diseño se tuvo en cuenta el concepto agustino de la ciudad de Dios. Y otros autores lo que prestan es atención a un niño Jesús pintado en la parte inferior del cuadro, en el que se ve como el niño Jesús señala un agujero. Ese agujero, según esas tradiciones, esa leyenda, sería la boca del infierno, y lo que pretendía en este caso San Agustín es colocar la maqueta, el edificio, sobre esa boca del infierno. ¿Esto tiene algún fundamento? Pues más allá del que uno le quiera conceder, en principio no, pero lo cierto es que si uno lee, como yo lo he hecho, la crónica de la construcción del monasterio del Escorial por Fray José de Sigüenza, que fue el segundo después bibliotecario del lugar, bueno, pues se hace referencia a cómo el monarca decidió poner en marcha su proyecto de ese nuevo templo, y para ello creó una comisión de expertos integrada por filósofos, entre comillas, dice él, además de médicos y arquitectos, cuya misión era elegir el paraje más adecuado, ¿no?
¿Quiénes eran esos filósofos? Pues filósofos entre comillas, pues para algunos guardaban relación con estrelleros, con zahoríes. En cualquiera de los casos, finalmente se elige esa explanada en la Sierra del Guadarrama, que se encontraba pues con las espaldas guardadas de los vientos y se interpretó que era un lugar idóneo. Y lo que dicen es que se desató en ese momento una fuerte ventisca, que ellos se identificaron como que el demonio pues estaba en desagrado con el hecho de que hubieran elegido aquel lugar, ¿no? Hay autores como René Taylor que hacen referencia a toda esta historia del Templo de Salomón, y otros como Mircea Eliade en Herreros y Alquimistas recuerdan que allí donde estaban los maestros herreros antiguos, todo aquello exhumaba, tenía aromas alquímicos, ¿no? Y una de las etimologías de la palabra escorial podría ser las escorias que producían los trabajos en las ferrerías, ¿no? Esa es una de las teorías que hay otras, hay 1000 referencias a distintas razones por las cuales se llamó el escorial, pero esta es una de ellas. Pero lo que sí parece cierto, o bueno, quizá lo cuenta parte de la historia, es que era un sitio muy especial, que seguramente había muchos herreros, la aparición de un perro negro, y que era una zona donde pasaban cosas muy extrañas antes de que construyeran el templo. Sí, hay muchas leyendas, y en ellas con cierta frecuencia aparece el término demonio, infierno. No dejan de ser leyendas, pero como te digo, es que no podemos entender la manera de interpretar la realidad, que nos podría parecer una realidad mágica, que aquella gente tenía con los ojos nuestros, ¿no? Lo del perro negro que tú mencionas aparece también durante la construcción del monasterio, ¿no? En el año 1577, pues fue un año especialmente siniestro, ¿no? Para los ojos de aquella gente. Hay que recordar que la primera piedra del monasterio, del complejo, se coloca el 23 de abril de 1563 y la última en 1584. Es decir, Felipe II tenía 36 años cuando comienzan las obras y 57 cuando se terminan, 21 años aproximadamente después. Y en ese proceso hay un año, el 1577, donde pasan cosas muy truculentas, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, hay un motín de los canteros, hay un relámpago que provoca un incendio y quema parte de la obra, y aparece el perro negro de Marras que tú mencionabas, ¿no? Un perro negro que circulaba entre los andamios de la obra y que, pues parece que a los obreros les aterrorizaba y tenían la convicción de que podía guardar relación con el demonio. Y entonces, Antonio de Villacastín, que era el jefe de obras, ahorcó al perro en el claustro. ¿Y salió o se libró? No, lo ahorcó literalmente para que se acabaran los rumores a propósito de que el demonio en forma de perro negro pues deambulaba por las obras a sus anchas, ¿no? También fue entonces cuando cayó parte de la Torre de la Rebotica en ese mismo año. Quemaron a un joven de 24 años por prácticas homosexuales con 2 niños de 10 años. Incluso se observó el paso de un cometa, ¿no? Todas estas cosas hicieron que este 1577 fuera un año pues siniestro, vamos a decirlo, desde el punto de vista en que esta gente interpretaba la realidad. Y era el lugar, como decía Jesús, donde se podía unir el cielo y el infierno, es decir, estaba buscado quizá por zahoríes o esas extrañas o poderosas energías que había. Sí, vamos a ver, que tú sabes, Miguel, que hay una ortodoxia que mira la historia de una manera y una heterodoxia que lo hace de otra. Para la ortodoxia no habrá ningún misterio, para la heterodoxia pues a lo mejor interpreta que todo esto que acabo de decir, y que sí es histórico, es decir, todas estas referencias al Templo de Salomón, a esta obsesión que el príncipe primero, rey después, tenía con este edificio, son reales. Y no podemos olvidar que el Templo de Salomón fue un lugar de conexión entre el arriba y el abajo según la Biblia, es decir, no es que el Templo de Salomón se parezca, o el Escorial se parezca físicamente, estructuralmente a lo descrito en la Biblia, pero sí es heredero espiritual de ese concepto. Recordemos que el Templo de Salomón se construye en el Monte Moria, es un lugar donde no solamente es un lugar sagrado para los judíos, sino también para los cristianos y también para los musulmanes, porque desde allí se fue a los cielos
Mahoma al hombro de su montura, ¿no? Según la tradición islámica. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que se eligió un lugar para la construcción de aquel templo que guardaba las mismas similitudes que puede tener el Escorial, es decir, un lugar de conexión entre lo físico y lo espiritual, un lugar donde, para quien crea en las energías telúricas, las energías son tremendas, fortísimas. Y la idea que presidía todo el concepto es la de que, he dicho antes, la de un rey que trataba de combatir al mal, llamémoslo protestantes, llamémoslo como queramos, con las armas de la época. Y las armas de la época no solamente eran las espadas y las picas, también estas otras en las que él creía a pies juntillas, como he dicho antes, la de los astrólogos, la de los estrelleros, la de los zahoríes. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos dando más datos de este Escorial secreto que esta noche queremos descubrir con Mariano Fernández Urresti, que junto a Jesús que dijo Javier Sierra son los que mejor cuentan la historia, esa que no nos cuentan. Vamos con ello. Radio Nacional de España, la que quieres. Es una zona muy tranquila. Dejas la puerta abierta casi, no tienes preocupaciones, digamos. Una aldea. Ella pasearla encantado, pero cuando iba sola sabías que no se iba a alejar ni meterse por monte. Pero es que yo la vi ayer. Un asesinato. Yo vi el cuerpo, está aquí, está muerta. Y de repente te encuentras un coche pues como con prisa. Y muchos interrogantes. ¿Quién está detrás de un asesinato como el de Lisa en una zona pequeña donde la gente no tiene miedo porque nunca pasa nada? Esto merece una explicación. ¿Cuántos años puede llegar a durar una investigación? ¿Se cierra cuando no hay avances? Descubre el último episodio en RTV Audio. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. RTV. El canal Historia nos sigue guiando en la búsqueda de los secretos que hoy rastreamos. Felipe II era el rey más poderoso de su tiempo. Se dice que en sus tierras nunca se ponía el sol, haciendo alusión a la magnitud de sus dominios, que abarcaban gran parte de América y de Europa, grandes extensiones en África y Asia, hasta terminar en Filipinas. El rey David y su hijo Salomón ordenaron construir el famoso templo que lleva su nombre. ¿Sería posible afirmar que Carlos V y Felipe II quisieran imitar a estos antiguos reyes? ¿Querían padre e hijo construir el nuevo templo de Salomón? Un nuevo Jerusalén que se convirtiera en el centro de... Alguna de las claves, antes de nada te saludan desde Bristol en Reino Unido, Alemania y otros cuantos países de Europa. Les decía que has adelantado unas cuantas claves, pero es curioso, cuando yo estudiaba, no sé si te pasaba a ti, Mariano, y hablaban de San Lorenzo del Escorial, no hablaban nada del templo de Salomón, y sí decían que era la parrilla donde quemaron a San Lorenzo. ¿Te acuerdas de eso? Porque sí, naturalmente, porque se decía que la idea surge después de que las tropas españolas vencen a las francesas en 1557, el 10 de agosto, que es el día de San Lorenzo, en la batalla de San Quintín. Por tanto, al vencer a Francia y al Papa Pablo IV, creo recordar que estaba alineado con Francia, bueno, pues se trata de conmemorar, decían, por parte del rey Felipe II, la victoria en San Quintín, el día de San Lorenzo, y hacen un templo que guarda relación, según esa interpretación, con la parrilla donde presuntamente quemaron al santo cristiano. Sin embargo, como te decía antes, la idea de construir un edificio de esta índole es muy anterior, porque el rey y ya el príncipe antes, como te decía, estaba obsesionado con este asunto. Y de hecho, curiosamente, cuando vence en San Quintín, apela al título de rey de Jerusalén, dice él, y rey católico, lo que nos da una idea de que esto viene de mucho atrás. De hecho, hay numerosos datos que hacen referencia a esta obsesión y a la colección de libros que guardaban relación con el templo que ya el joven príncipe tenía. Y en ese felicísimo viaje que yo antes mencionaba, el viaje que realizó desde España hasta Flandes en 1548, pues en todas las ciudades por donde iba pasando había representaciones o inscripciones que se diseñaron para darles la bienvenida, y se mencionaba a David y a Salomón, se significaban escenas de su vida, y bueno, pues incluso
Hay autores como Juan Rafael de la Cuadra que recuerdan que en el libro de la célula de los dineros, que se conserva en el archivo de Simancas y que recoge, entre otros datos, diferentes órdenes de pago de la Casa del Príncipe, se incluye un pago de 12 de mayo de 1550 para la adquisición de tapices con la historia de Salomón a un tal Héctor Buenins, que era vecino de Bruselas, 5 tapices viejos con la historia de David, y 7 paños y una antepuerta de la historia de Salomón de Juan Díaz de Madrigal. Es decir, todo aquel viaje que, digamos, fue un canto a las figuras de David y de Salomón. Y todo esto es mucho anterior, muy anterior a la batalla de San Quintín, a la victoria al día de San Lorenzo. Vale, vamos al monasterio. Comienza su construcción, me decías, en 1563, 21 años. Debió ser una obra increíble, cantidad de gente trabajando, ¿no? Pues mucha gente. Piensa que estamos hablando del mayor edificio civil de España, ¿no? Hay 4.000 estancias, 1.250 puertas, 1.600 cuadros, 2.673 ventanas, 15 claustros, en fin, y 7.422 reliquias. Reliquias de todos los santos, a excepción, parece ser, de San Juan y de Santiago el Mayor. De todo lo demás hay, cuando menos, algún fragmento, incluido pelos de la barba y cabeza de Jesús, clavos y fragmentos de la cruz, 11 espinas de la corona de espinas, en fin, vestiduras de la Virgen. Todo esto está en este gigantesco edificio que no solo fue casa del rey, fue convento, fue biblioteca, es decir, fue un espacio sagrado, un espacio de conocimiento, además de residencia real. Y aparte de panteón, ¿no? Ahí se enterraron... Bueno, efectivamente, además de todo lo que acabo de decir, está el Panteón Real. Allí, en el fondo, en las entrañas de este enorme edificio, se encuentra el Panteón Real, donde han sido enterrados los monarcas y las esposas de los mismos, cuyos hijos después reinaron. Y allí se van a parar, si la tradición no se rompe, pues el actual monarca y también su padre, el emérito. Preguntan en un comentario y dice: lo más enigmático del monasterio son el pudridero y el pasillo del silencio. ¿Qué es esto? Cuéntanos un poco. Bueno, pues es un poco lo que acabo de mencionar, ¿no? Pero yo no iría... Vamos a ver, si nos centramos en lo truculento, en lo... pues podemos mencionar, sí, el pudridero y todas estas cosas, pero yo creo que la trascendencia del monasterio va más allá de un punto concreto. Va desde el momento mismo en que el rey alumbra esta idea hasta el instante en el que se comienza a hacer realidad y en la elección del lugar donde se organiza esta historia, ¿no? Y también el hecho de que este hombre que construye este enorme edificio con estas distintas funciones que acabo de mencionar, espacio sagrado, espacio de conocimiento en la biblioteca y estancia real, acaba viviendo, fíjate que lo has dicho tú antes, que era el rey del mundo literalmente, acaba viviendo y muriendo en una minúscula habitación de este complejo. ¿Qué es lo que lleva al hombre más poderoso a elegir este lugar para acabar muriendo, como te digo, en un espacio diminuto, en un enorme edificio? ¿Y cuáles son los pensamientos, la manera de interpretar el mundo de este hombre para llevar a cabo esta obra y acabar muriendo así, en esta habitación tan chiquitita, rodeado, como decía antes en su intervención Javier Sierra, con cuadros del Bosco, pero no solo con cuadros del Bosco, sino también con numerosas de estas reliquias que acabo de mencionar, que besaba, decían las crónicas, besaba con ojos y labios. Luego quiero que entremos un poco más en ese tema de las pinturas y de las reliquias. ¿Las proporciones del Escorial tienen que ver algo con el templo de Salomón? No exactamente, porque estamos hablando no es una interpretación literal del templo de Salomón, sino una interpretación simbólica del templo de Salomón. Eso es lo que debe quedarse la idea clara, ¿no? Porque no estamos hablando ni de la misma estructura arquitectónica ni tampoco de las mismas medidas, pero sí de esa función de eje del mundo que también mencionaba antes Jesús Callejo, ¿no? Vale. Yo creo que se debe de interpretar eso, el templo de Salomón, de una manera simbólica, espiritual, si quieres, ¿no? En una tradición que este hombre recoge allí donde los reyes eran no solo el baluarte político y militar, como fue el caso de Salomón, sino también la mano de Dios en la tierra, ¿no? Y esto es un poco la idea. Es decir, en determinados momentos Felipe II se enfrenta sin ningún problema al Papa. Es decir, no se trata
de que le tiemble el pulso si es necesario hacerlo, porque él, y no el Papa, él es la mano de Dios en la tierra, ¿no? Uh-huh. Hablábamos antes de 6 reyes que había en la entrada. 6 reyes judíos. Cuéntame qué significa. Esa es otra cosa. Estamos hablando de la basílica por excelencia del catolicismo en aquella época. Digo el catolicismo, no el cristianismo, porque los cristianos protestantes tenían sus ideas que antes he mencionado sucintamente. Pero ¿cómo es posible que esta basílica, que se supone era el centro del catolicismo, de ese catolicismo emanado del Concilio de Trento, donde, como te decía, los católicos se rearman moral y espiritualmente para combatir a los protestantes? Es entonces cuando la devoción a las imágenes sagradas, a los pasos procesionales que después se pondrían tan de moda en las Semanas Santas en España, todo eso, esa devoción hacia los iconos sangrantes, etcétera, nace del Concilio de Trento. ¿Cómo es posible, por tanto, que la entrada a la basílica esté presidida por 6 enormes figuras de otros tantos monarcas judíos, arracimados de 2 en 2? A la izquierda, según uno entra en el patio de los Reyes, verá a Josafat y a Ezequías, en el centro a David y a Salomón, y a la derecha a Josías y a Manasés. Son unas esculturas que dio forma a Juan Bautista de Monegro, y que tenían unas inscripciones en el pie de las mismas que se atribuye a Benito Arias Montano, que no son las que hoy vemos, que esas, las originales, se perdieron. Pero lo que sí sabemos es que estos, reyes tuvieron que ver de una manera directa o indirecta con el Templo de Salomón, o bien porque combatieron los cultos paganos, a los dioses paganos, o bien porque, en el caso directo de David y obviamente de Salomón, es claro, fueron los impulsores de ese templo. David recibió, dicen, la traza, los planos, pero Dios le negó el honor de construirlo dada su trayectoria bélica, mientras que sí le concedió ese honor a Salomón. Por tanto, 6 reyes judíos presidiendo la entrada a la basílica en el llamado, precisamente por eso, Patio de los Reyes. Vale, ¿y qué otras cosas resaltarías tú del templo? Luego vamos con todo lo que había dentro y Juan de Herrera y toda esa gente. Sí, una de las cosas que llama la atención, aparte de la leyenda esta de la boca del infierno que he mencionado antes, con el cuadro de Sánchez Coello, hay un fresco, el fresco de la Gloria de Luca Cambiaso, que se puede admirar una vez que se entra dentro de la basílica, alzando la vista hacia arriba, lógicamente, y ahí nos encontramos a Dios y a Jesucristo charlando sobre una piedra cúbica, una enorme piedra cúbica, que llama la atención porque dices, ¿cuál es la razón? Porque aquello evidentemente se ha hecho por algún motivo. ¿Cuál es la razón por la cual están situados sobre la piedra cúbica, ¿no? Y entonces debemos recordar, aunque luego comentaremos, que Juan de Herrera escribe el discurso o tratado de la piedra, de la forma cúbica, ¿no? Y que para la masonería la piedra cúbica es un símbolo muy querido, dado que la piedra cúbica no es una forma que la naturaleza nos proporcione, sino que para conseguirla es preciso devastar, dar forma a la piedra hasta concederla ese aspecto. De igual manera que eso podría ser una metáfora de lo que debe de hacer el masón en su interior para transformarse, para perfeccionarse, hasta convertir esa piedra irregular en una precisión y en la forma de la piedra cúbica. Recuerda, y esto también mencionemos luego que, para muchas tradiciones, por ejemplo, Bernardo de Claraval, uno de los grandes impulsores de la Orden del Temple, Dios es altura, anchura, longitud y profundidad, es decir, medida, número. Y la decoración del Escorial que propone Juan de Herrera está basada justamente en eso, en la medida, en la proporción. Estamos hablando de números mágicos, estamos hablando de formas mágicas, estamos hablando de una manera de interpretar o de acceder a Dios a través de todos estos registros. Es decir, se puede llegar a Dios a través de la ciencia. Es una de las posibilidades que a lo mejor podríamos plantearnos, ¿no?, al entrar en el Escorial. Cantidad de mensajes, pero solo para iniciados. Yo recuerdo que he estado varias veces y no me he dado cuenta de nada de esto, de lo que cuentas. Supongo que como yo, mucha gente, ¿no? Bueno, yo creo que a veces sucede con las catedrales góticas igualmente, están repletas de información, pero a veces basta con entrar en el edificio sagrado, por ejemplo, en el caso de una catedral gótica, ¿qué hacemos inmediatamente que ponemos el pie en el interior de uno de estos enormes edificios, Miguel? Alzar la mirada, ¿no? Sí.
Es como un impulso ascensional que hace que se hiergue la columna, digamos, hacia arriba, y ese propio gesto, ese propio impulso hacia arriba tiene su gracia, ¿no? Es una manera de que la kundalini, ¿no?, que dirían los orientales, se estire, se eleve en busca de la espiritualidad, ¿no? Eso sin necesidad de ser un erudito a la hora de interpretar los distintos registros iconográficos que pueda haber en una catedral, ¿no? El hecho de poner el pie en un lugar sagrado, y el Escorial lo es, el hecho de que esté construido en un lugar no casual, provoca sin duda cierto estremecimiento en el interior de cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, ¿no? Voy a tener que volver a visitarlo. 2:54, nos da tiempo todavía a escuchar un poquito más. Te quedas un ratito después de las noticias, ¿vale? Naturalmente que sí. 1:54, casi últimos datos que vamos a ofreceros nosotros y escuchamos más de nuestro invitado. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. ¿Qué se escondía tras esa colosal construcción? Volvemos a recabar datos con el canal Historia. Con una compleja trama a sus espaldas, en 1563 empieza la construcción del monasterio en San Lorenzo del Escorial. Templo, panteón, biblioteca, palacio, colegio y monasterio. Una gigantesca mole de granito a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, con 1200 puertas, 88 escaleras, 88 fuentes, 15 claustros y más de 1500 pinturas. Esas son las apariencias, pero tras ellas, ¿es posible una segunda lectura? ¿Quiénes estaban tras la construcción de semejante obra y qué secretos ocultaban a los ojos de los profanos? Aquí dábamos algunos datos, tú has dado también algunos, 1200 puertas. ¿A dónde van tantas puertas? A muchos lugares, ¿no? Pero probablemente una de ellas, que a lo mejor no era visible, es la que más nos pudiera interesar, ¿no? ¿Y cuál es? Yo creo, Miguel, que no podemos entender el Escorial, además de todo lo que acabamos de decir, y por la propia figura de Felipe II, sin la presencia de al menos dos figuras, ¿no? Juan de Herrera y Benito Arias Montano. Uh-huh. Formaban parte del círculo más íntimo de Felipe II, y ambos, desde la ciencia, y también hermanada con el hermetismo cristiano, como era Juan de Herrera, y desde la cábala y su conocimiento exhaustivo del hebreo, además de otros 14 idiomas más, de Benito Arias Montano, no podemos entender lo que el Escorial fue en sus primeros momentos, ¿no? Juan de Herrera y Benito Arias Montano debemos dedicarles al menos unos pocos minutos. Vale, lo hacemos después de la noticia, si te parece, ¿vale? De acuerdo. Pinturas, hay también multitud de pinturas. Fíjate que yo cuando estaba no me he fijado mucho en eso, ¿no? Entras y te sorprendes porque parece la Capilla Sixtina, no llega tanto, pero casi, ¿no? Es que, claro, tantas pinturas y tantas reliquias, como se ha mencionado antes, 7.400 y pico, por orden y gracia de Felipe II, que mandaba, en el caso de las reliquias, ir a buscarlas por el mundo, en el caso de las pinturas igualmente. Estamos hablando, como he dicho antes, realmente claro, hoy nos apabulla, nos asombra el Escorial, ¿no? Imagínate en la época en la que estamos hablando, es decir, en el siglo XVI. Aquello tenía que ser un asombro, ¿no? Lo siguiente para todos los visitantes. Y era el lugar donde se atesoraba realmente el saber, realmente la espiritualidad del monarca más poderoso de aquellos tiempos. Por tanto, las distintas expresiones artísticas tenían que estar allí. Los libros, los 45.000 libros y 5.000 códices que había en la biblioteca, igualmente. Es decir, el grado de sabiduría contenido en este enorme edificio, en este contenedor, donde las energías, como he dicho antes, se palpan, se sienten incluso por parte de quien sea una persona convencional y nada dotada para esos estímulos especiales,
Por tanto, el rey se adornó este, entre comillas, templo de Salomón con cuanto era posible desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista cultural y artístico. Nos queda un minutito antes de llegar a las noticias para la pausa que tenemos que hacer. ¿Se podía, en aquel tiempo, podía visitarlo cualquier persona o era una zona restringida simplemente a la nobleza o a la gente más teóricamente importante? Bueno, yo interpreto que lógicamente la zona real estaba vedada a aquellos que no tuvieran acceso al propio monarca. La zona de iglesia y la zona conventual pues tenían otras funciones diferentes. Igualmente la biblioteca, que luego mencionaremos, estaría a disposición de los eruditos, pero no del pueblo llano. Tampoco el pueblo llano creo yo que tuvieran muchos conocimientos como para consultar cualquiera de estos códices o libros, ¿no? Pero la iglesia, sí, la basílica, ahí estaba, no era el lugar donde no se podía encontrar con Dios. Te esperas un poquito para estar luego con todos esos personajes, Arias Montano y Juan de Herrera, después de las noticias, ¿vale? De acuerdo, aquí estaremos. Vale, hemos de hacer una pausa en este mundo convulso en el que estamos. Llegan nuestros compañeros, compañeras para darnos información de todo lo que está ocurriendo. Y recordaros, y nos vemos la semana que viene, vamos a hacer un programa especial en Quesada, en el Centro de Cultura de Quesada en Jaén, a partir de las 19:30. Y si podéis pasaros por allí, porque va a haber un montón de cosas interesantes, va a haber música, va a haber hipnosis, va a haber magia y otro montón de asuntos interesantes. Os esperamos, programa especial del Espacio en Blanco, y ahora una pausa y enseguida regresamos.